Hola, ¿cómo estás? This video will help you practice the possessive apostrophe in Spanish. First, let's meet these three guys here. We have José, María, and Pedro. These three guys, each of these three guys have some belongings. For example, José tiene la correa. José tiene la correa. José tiene los pantalones. José tiene los pantalones. José tiene la zanahoria. José tiene la zanahoria. José tiene las mesas. José tiene las mesas. José tiene las manzanas. José tiene las manzanas. José tiene el tomate. José tiene el tomate. José tiene el perro. José tiene el perro. José tiene los zapatos. José tiene los zapatos. María now. María tiene los tenedores. María tiene los tenedores. María tiene el tigre. María tiene el tigre. María tiene los lápices. María tiene los lápices. María tiene la taza. María tiene la taza. María tiene la blusa. María tiene la blusa. María tiene las sillas. María tiene las sillas. María tiene las maletas. María tiene las maletas. María tiene la casa. María tiene la casa. Now, Pedro. Pedro tiene el baño. Pedro tiene el baño. Pedro tiene la camisa. Pedro tiene la camisa. Pedro tiene los vasos. Pedro tiene los vasos. Pedro tiene la cámara. Pedro tiene la cámara. Pedro tiene las cucharas. Pedro tiene las cucharas. Pedro tiene los cuadernos. Pedro tiene los cuadernos. Pedro tiene la manzana. Pedro tiene la manzana. Pedro tiene el cuchillo. Pedro tiene el cuchillo. Now you need to write sentences to describe the belongings of these three guys, José, María, and Pedro. But you need to write the sentences using the apostrophe in Spanish, the equivalent of the apostrophe, the possessive apostrophe. For example, if we have to describe the cat that María has, we will say, el gato de María es pequeño. El gato de María es pequeño. This means Maria's cat is small. Maria's cat. That apostrophe happens to be like this in Spanish. El gato de María es pequeño. Another example. Los zapatos de Pedro son caros. Los zapatos de Pedro son caros. Remember that you have to keep in mind masculine, feminine, singular, and plural so that your sentence makes perfect sense in Spanish. And follow us on Facebook and Instagram. And if you are just starting with your Spanish learning process,
consider subscribing to our channel for more videos like this. Also, don't forget to click on the thumbs up if you like this video, if this video helps you to practice your Spanish. Feel free to leave in the comments below your answers and we will take a look at them and send you some feedback. Thank you very much for watching. Yo soy Giancarlo y yo apruebo este mensaje. Chao.